Fue como un pequeño rayo. Esa energía iba de sus dedos al punto entre mis ojos y descendía al centro de mi pecho. Siento como esta energía irradia desde mi corazón y llena mi ser. Esto es amor, mi corazón es mi hogar. ¿No estabas bajo el efecto de ninguna droga psicodélica? Nunca he tomado psicodélicos. Era atea y neurocientífica totalmente escéptica, pero justo debajo de la superficie de mi conciencia bullía un éxtasis sincero. La doctora Marjorie Wallacott es profesora y miembro del Instituto de Neurociencia en la Universidad de Oregón. Hoy hablará sobre el fenómeno PSI, la visión remota, y cómo la mente puede acceder a un reino que nos ayuda a superar ansiedad, depresión y miedo. Las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte suelen regresar con habilidades PSI. Es asombroso lo que las personas logran, incluso al interactuar con sus seres queridos del otro lado. Doctora Wallacott, diría que no. Esa sería mi respuesta. Mi conciencia puede cambiar canales y receptores neuronales para abrirlos, lo que muchas veces provoca telepatía. ¿Por qué no logramos esto en el laboratorio? Porque en el laboratorio no hay eventos emocionales. Soy una escéptica de mente abierta, pero quiero conocer el mecanismo. Cuando era neurocientífica materialista y creía solo en la objetividad, tuve esta experiencia y pensé, espera un minuto, la conciencia influye en todo. Nuestras creencias forman la realidad. Todos los seres humanos y puntos de conciencia contribuyen a nuestra realidad conjunta. Este universo es co-creado. Hola, soy Mayim Bialik Y yo soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. Hoy se siente como un día especial. ¿Por qué, Mayim? Porque estamos por tener una conversación importante que medio que nos lleva del concepto de espiritualidad y lo aterriza en un espacio neurofisiológico, lo cual me encanta. Me encanta cuando literalmente tenemos una intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Of science and spirituality. Uno de los aspectos más poderosos de esta conversación para mí es cómo todos nos estamos encerrando en un mundo que nos mantiene limitados. La idea de que entender la conciencia puede tener una aplicación tan práctica en tu vida, creo que nunca ha sido más clara que ahora. En nuestra conversación de hoy estamos hablando con una neurocientífica, una persona dedicada a la neurociencia, escéptica y atea convencida, que tuvo una experiencia que fue inexplicable. La única manera de describirlo era que ella estaba saliendo fuera de los 5 sentidos en los que se basaba toda su carrera. La doctora Marjorie Wallacott es profesora y miembro del Instituto de Neurociencia en la Universidad de Oregón. Ella se formó en la USC, obtuvo su doctorado ahí, pero también tiene un título en algo que muchos de nosotros no sabemos cómo obtener. Y hoy va a hablar sobre el fenómeno PSI, va a hablar sobre la visión remota, va a hablar sobre la telequinesis, va a hablar sobre la capacidad de la mente para salir del mundo que creemos que existe, para poder acceder. No solo el mundo espiritual, sino un mundo que nos permite trascender ansiedad, depresión, miedo e incluso un sentido de impotencia. Es una conversación fascinante que coincide con muchos especialistas con quienes hemos hablado sobre experiencias cercanas a la muerte, fenómenos PSI y percepciones extrasensoriales. El episodio también habla sobre la telepatía, la sincronicidad, la visión remota y muchos de los fenómenos increíbles que hemos explorado aquí recientemente. No querrás perderte esto. Leí Conciencia Infinita, el despertar de una mente científica, para prepararme para nuestra conversación de hoy. También quiero mencionar un libro increíble que la doctora Wallacott compiló, Despertares Espirituales. Científicos y académicos describen sus experiencias sobre personas que están acostumbradas a operar en un marco materialista, que luego pasan a una comprensión espiritual más amplia. Hoy hablaremos sobre la sincronicidad, el universo lúdico y la naturaleza de la conciencia. ¿Es algo real que podamos describir en el mundo científico o es solo algo que sientes? También a orillas del río Estigia. Hoy hablaremos de la lucidez terminal y fenómenos cercanos a la muerte. ¿Qué es la lucidez terminal y qué revela sobre la naturaleza de la conciencia?
Jonathan y yo compartiremos algunos consejos prácticos que hemos usado personalmente y discutiremos con la doctora Wallacott. Querrán ir a Substack para conversar sobre cómo aplicar lo que veremos hoy. Vayan a bialicbreakdown.substack.com. Si no conocen Substack, es buen momento. Descarguen la app y elijan sus notificaciones y membresía. Nos encantaría verlos por allá para continuar esta conversación y muchas otras más. Bienvenida, doctora Marjorie Wallacott, a The Breakdown. Break it down. Antes de preguntarte cualquier cosa sobre los increíbles campos que has explorado, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál crees que es tu propósito como neurocientífica? Ya sabes, como sanadora, como practicante. ¿Cuál es tu misión? Creo que mi misión es compartir con otras personas que antes yo solo me guiaba por mis 5 sentidos y creía únicamente en la realidad objetiva. Y luego sucedió algo donde mis sentidos parecían abrirse a un rango más amplio y ahora veía las cosas de una manera totalmente diferente. Quiero que los demás sepan que sí es posible, si aún no les ha pasado, y que somos mucho más felices y nos llevamos mucho mejor con los demás después de que empezamos a sentir esa interconexión con otras personas. Así que es como un deseo sincero de que otras personas sepan cómo van a sufrir menos y cómo el mundo sufrirá menos. Si logramos abrirnos a esa comprensión más amplia. ¿Puedes hablar un poco sobre el viaje que emprendiste? De ser alguien muy apegado a una visión materialista del mundo, a alguien que estaba involucrado además en una carrera bastante exitosa basada en los 5 sentidos, ¿qué sucedió que cambió su percepción de la realidad y la conciencia a falta de una mejor expresión? A better expression. Bueno, creo que incluso empezaré un poco antes porque sí, tenía una carrera exitosa, me estaba yendo muy bien. Sabía, como quizás tú también lo sabías, como neurocientífico, sabía cómo desenvolverme bien en el mundo, cómo concentrarme y poder estudiar para los exámenes y obtener buenos resultados. Así que tenía todo eso bajo control. Tenía un maravilloso postdoctorado y luego un nuevo trabajo, pero aún así estaba muy infeliz. No es exactamente la palabra correcta, pero era como si no pudiera entender por qué no sentía la satisfacción de todas esas cosas. Tenía un novio guapísimo, ya sabes, con un Porsche y todo eso que creemos que nos va a gustar. Luego noté que a veces me volvía paranoica. Cuando estaba en un hotel alto yendo a una conferencia y estaba en el piso 13, y luego me preocupaba por los incendios y pensaba, vamos, ¿qué está pasando? Así que eso era como esa incomodidad sutil que estaba ocurriendo en medio de una vida muy exitosa, sea lo que sea que eso signifique. Y entonces cuando mi hermana, a quien mi novio solía llamar cabeza hueca, porque era más bien hippie y le encantaba, vivía en Hawái, haciendo toda esa maravillosa exploración de la espiritualidad, cuando me invitó a ir a un retiro de meditación para mi cumpleaños. Cuando yo iba a empezar un nuevo puesto en una universidad en Virginia, sentí curiosidad y estuve dispuesta a decir que sí. Ella me recordó que mi novio dijo que mi hermana no sabía de lo que hablaba. Me retiré, pero luego acepté y ella a conseguirme uno de los últimos lugares para este retiro de meditación. La primera mañana estoy sentada en la sesión de meditación y nos dicen que el maestro de meditación, el Swami que va a estar pasando, va a iniciar a cada uno de nosotros y que esto va a suceder a través del toque del Swami. Ahora, claramente soy una científica materialista y estoy pensando, ¿qué? Pero también me di cuenta de que estaba ahí por el fin de semana y pensé, ¿por qué no dejar mi escepticismo a un lado por esos 2 días y simplemente tener curiosidad sobre lo que podría pasar? Así que te dijeron que este hombre iba a pasar y tocar físicamente a todos los que estaban ahí, y se supone que algo mágico iba a suceder. No dije nada sobre lo mágico, solo mencioné una iniciación, así que se suponía que yo debía decidir qué sería eso. Entonces aquí lo escucho acercándose por la habitación y tiene plumas de pavo real y está tocando a las personas en la cabeza y puedo escuchar el hush, hush de las plumas de pavo real y se está acercando. Yo ya tengo los ojos cerrados, pero sigo atenta pensando, ¿qué va a pasar? Cuando llega a mí, siento su mano primero en mi cabeza y luego entre mis ojos. Siento la energía que va de sus dedos al punto entre mis ojos, cruza el puente de la nariz y baja al centro de mi pecho. En ese momento siento un corazón lleno de energía, no físico, sino energético.
Y siento que esta energía se detiene y luego comienza a irradiar desde mi corazón, llenando todo mi ser con una sensación completamente nueva que nunca antes había sentido. Y recuerdo que la sensación que tuve fue, esto es amor y estoy en casa, es como mi corazón es mi hogar, es como no sabía eso. Y había una sensación de satisfacción increíble y yo pensaba, ¿qué demonios me pasó? Eso fue el inicio de todo. Al final del intensivo, mi hermana me recuerda, me fui antes porque mi novio quería que regresara, pero ahora estoy subiéndome al avión, regresando a casa en Virginia, y he comprado el libro que Asami escribió. Se llamaba El juego de la conciencia. Y estoy viendo su foto y diciendo, ¿quién eres y qué me has dado? Simplemente yo estaba como que no sabía qué me había pasado. Esa noche tuve una experiencia interesante. Normalmente no la comparto, pero hoy sí lo haré. Como a las 2 de la mañana me desperté y pude ver en la esquina de la habitación una foto de su propio maestro y yo, porque había visto esa foto en el ashram de meditación y él simplemente me miraba con esa sonrisa benéfica. Eso era todo, silencio total, y esas cosas no me pasan a mí, nunca me han pasado desde entonces. Y solo había este sentimiento de, oh, ya sabes, algo se ha despertado dentro de mí. Eso me está permitiendo sentir y experimentar cosas que no había sentido antes. Voy a fingir que acabo de aterrizar de otro planeta, lo cual, como Jonathan puede atestiguar, a menudo parece que así es. Entonces, cuando dices que sentiste energía, ¿qué significa eso prácticamente? ¿Qué significa somáticamente? Algunos podrían decir, oh, ¿crees que cuando este Swami te toca, algo sucede? Y lo que sea que pienses es lo que, como que finges, ¿verdad? Esa es la visión cínica. Finges como, oh, algo increíble va a pasar. Pero cuando describes que alguien pone su mano en tu cara y sientes que resuena hasta lo más profundo de tu columna vertebral, y luego de repente sientes amor, ¿qué está pasando? Entonces, primero que nada, literalmente se sintió como un pequeño rayo, como electricidad, una pequeña corriente eléctrica, y de hecho ni siquiera bajó por mi columna vertebral. Fue de aquí, simplemente, en efecto, a través de mi espacio interno hasta mi corazón. Esa fue solo la sensación de esta electricidad, este pequeño rayo, simplemente pasando así. Y no fue como un gran rayo, solo fue una corriente eléctrica muy suave. Y llegó al corazón, y entonces el corazón sintió, oh Dios mío, o sea, el corazón se sintió muy bien. Por eso llegaron las palabras, estoy en casa, es mi corazón, algo que nunca había sentido antes. ¿No estabas bajo drogas psicodélicas? Nunca he probado psicodélicos hasta ahora. Yo era atea y neurocientífica, totalmente escéptica. Entonces esto ocurrió y pensé, ¿qué fue eso? Por eso, al subir al avión pensé, ¿quién eres? Estas cosas no pasan. Tenía un gran signo de interrogación en la cabeza porque no entendía lo que había pasado. Me interesa saber qué piensas que ocurrió, física y espiritualmente. Y luego, la segunda parte es que cuando las personas tienen estas experiencias, a menudo en retiros o alguna forma de meditación prolongada, la pregunta es, ¿se mantiene? ¿Volvemos a nuestras vidas anteriores y olvidamos la transformación? ¿O cómo integras esa realización en tu nueva vida? Exacto, ese es el tema clave. Se mantuvo tan bien que al día siguiente medité espontáneamente y nunca dejé de hacerlo. Así que literalmente fue así con esto. Y lo que pasó fue que tuve esa experiencia ese fin de semana y ahora la quería de vuelta. Y supe que justo debajo de mi conciencia bullía un éxtasis profundo. Ya lo había experimentado una vez, así que, ¿por qué no intentar meditar? Me levanté, me senté en mi cama y medité y lo volví a repetir a la mañana siguiente y a la siguiente. Poco a poco, como sabemos, empecé a entenderlo mejor y luego a leer al respecto. Y realmente transformó mi vida, pero debo decir que transformó mi vida de una manera que significaba que meditaba en casa y los fines de semana. En la universidad nadie sabía nada sobre esto, porque tenía que ser creíble como neurocientífica, así que tuve esta experiencia muy difícil de llevar dos vidas. Empecé a practicar meditación y asistir a retiros cuando podía sin que mis colegas lo supieran. Porque si me atrevía a mencionar la palabra meditación o algo así, veía como una especie de velo. Se les cubrían los ojos y podías ver que no les interesaba. Y era como, está bien, no hay problema. Eras una buscadora secreta. Sí. Como neurocientífica, quiero decir, tengo muchas
Ya sabes, teorías sobre cómo podría explicar esa reacción fisiológica. ¿Qué entendiste en ese momento que estaba sucediendo tanto a nivel neurofisiológico como a nivel espiritual? Yo diría que no tenía idea de lo que estaba pasando a nivel neurofisiológico porque para mí era inexplicable. Alguien no puede tocarte. O sea, sí, tendrías la sensación del tacto, pero no puedes. Entonces, dentro de tu cuerpo sientes una corriente eléctrica. Ir de aquí al corazón y luego tener esa sensación de que no es tu corazón, el órgano, sino algo más. Abrirse con este amor exquisito que nunca habías sentido antes. La neurocientífica dentro de mí estaba totalmente confundida y desconcertada, y en cierto sentido no le importaba. Y voy a decir algo más que sucedió a partir de ese momento en mi vida. La mayoría del tiempo, mi corazón, sea lo que sea que signifique mi corazón, es como este gran deseo de saber más me guiaba, y la mente lo seguía apresurada, tratando de ponerse al día, de entender intelectualmente lo que estaba pasando. Y me reía de ese tipo de cosas, de que había este deseo increíble de saber más, de empezar a practicar, porque se sentía bien y el intelecto decía, oh Dios mío, esto no tiene sentido. De hecho, recuerdo una vez que unos años después iba a ir a una conferencia en Suecia. Iba a hablar sobre mi rehabilitación, neurociencia, control postural y desarrollo infantil, aunque todos mis colegas eran ateos y escépticos. Y podía sentir que mi propia creencia en lo que había pasado empezaba a contraerse en ese ambiente y yo pensaba, ay Dios mío, es fascinante cómo la mente puede regresar rápidamente a su antigua resonancia de sistemas de creencias y realmente ocultar su propia experiencia. Siempre es interesante preguntar eso porque sé que los escépticos dirían que quizás solo fue una ilusión o un pensamiento ilusorio. Y por supuesto, estás regresando a tu antigua manera porque esa es la realidad objetiva, pero no es así, porque estos sentidos internos se han abierto y empiezas a verlo y sentirlo. Y te dices a ti misma, esto no encaja con mi idea de que solo tengo 5 sentidos. Ahora vamos a conectar con tu lado yogi o tu lado místico para tratar de explicar esa experiencia. Voy a proponer lo que creo que pudo haber pasado y tú ajustas, corriges o agregas a esta explicación. Podría ser que este hombre, que ha cultivado una práctica muy profunda y prolongada de conexión interna, no le gusta que use la frase vibrando en una frecuencia diferente, aunque los neurocientíficos pueden intentar explicarlo y traducirlo. Él simplemente vibra de cierta forma, que cuando tu corazón se conecta con eso, algún tipo de energía mágica al estilo Star Wars pasa a tu cuerpo y enciende algo que ha estado contigo todo el tiempo y ahora te da lo suficiente para que tu cuerpo diga, oh, espera un segundo, hay algo más allá del velo en el que he estado viviendo y eso es suficiente para encenderlo. Eso sucede cuando las personas tienen momentos de despertar como en retiros y otros eventos. La diferencia a la que quiero llegar tras tu ayuda para ajustar tu perspectiva es que para ti realmente persistió muy bien. Muchas personas tienen momentos de despertar y recordatorios como nunca antes, pero a veces les cuesta mantener esa conexión, ya sea porque no practican, no están motivados o al volver se enfrentan a un mundo materialista y su mente comienza a contraerse alrededor de eso. Yo diría que sí, diste una buena aproximación de lo que uno podría decir que está sucediendo desde el punto de vista yógico. Y yo, sabes, creo que mi frustración es que, ok, desde el punto de vista materialista, no sabemos cómo podría suceder eso. Pero aquí está el problema con el que me sigo encontrando una y otra vez. Tenemos que tener un mecanismo para aceptar algo. ¿Podemos aceptar la experiencia como verdadera? La transformación ocurre en los sentidos fisiológicos, las intuiciones y la comprensión de la realidad de las personas. Aunque no sabemos el mecanismo, algo transformador sucede. Y por eso me inclino hacia esa idea. Y porque he estudiado varias tradiciones filosóficas a lo largo de la historia, encuentras que este tipo de despertar se expresa en muchísimas tradiciones. Y voy a dar un paso atrás. Entonces, por supuesto, esta energía se llama Kundalini en la India y hablan sobre el despertar de esta energía y cómo puede moverse a través de toda la columna vertebral. Y puede llevar tu conciencia a través de la parte superior de la cabeza. Y he tenido amigas que hablan de que eso les ha pasado de manera espontánea.
Estaban meditando o haciendo tai chi por su cuenta, pero lo hacían religiosamente todos los días y este tipo de cosas comenzaron a suceder. No necesita la transmisión de una meditadora que parezca tener ese despertar. Puede suceder de varias formas. En China se llama Shi, en Japón Qi y en el cristianismo Espíritu Santo. Creo que los miembros de tribus africanas también tienen un nombre para eso, así que creo que tal vez se llama Kia en alguna tribu africana. Así que todas estas culturas han experimentado esto y le han dado un nombre diferente y todas dicen que es un fenómeno energético y yo voy como neurocientífica, cuando eso pasó, no lo entiendo, porque solo conocemos el sistema nervioso y mi médula espinal, y no tenemos energía subiendo por mi médula espinal hasta la parte superior de mi cabeza. Y entonces la manera en que lo describen en estos sistemas es que dicen que es una energía sutil en el sistema sutil. Y curiosamente, la transmisión se describe en muchos de estos sistemas y puede ser de persona a persona, puede ser una transmisión que ocurre mientras duermes. A través de lo que podrían llamar gracia, sea lo que sea que signifique gracia, de alguna manera algo te sucede y estás lista para cambiar a un modo diferente de expresión. Algunas personas parecen llegar a este mundo con eso, y lo sabemos, con sus sentidos completamente abiertos. Como sabes, trabajo con Julia Mossbridge en niños con autismo no verbal, quienes parecen cuando empiezan a poder comunicarse realmente tener sus sentidos bien abiertos. Y tienen habilidades intuitivas, habilidades telepáticas. He estado estudiando y haciendo investigaciones con Diane Hennessy Powell, Marina Weiler, analizando esas cosas. Entonces, lo que pasó en ese momento, volviendo a ese momento de despertar, es que algo se abrió en cuanto a una curiosidad debido a mi experiencia que ha seguido expandiéndose. Eso ahora me da curiosidad por ver qué puedo encontrar en otras personas y cómo puedo conectar la neurociencia con la experiencia. Una de las cosas que, ya sabes, como científicas queremos saber ¿es verificable? ¿Es repetible? ¿Cuál es la fórmula con la que podemos intentar entenderlo? Quiero aclarar que el hombre que te tocó la nariz hizo que sintieras fuegos artificiales por dentro. No quiero decir que cada persona a la que él toque tendrá esa experiencia, y quiero dejar eso claro. Eso, tal como indicaste, que algunas personas parecen nacer con algo, ¿verdad? Es importante que la gente lo entienda, porque muchos dirán, él me tocó y no pasó nada. Así que esa persona, Marjorie, está loca y, ya sabes, está experimentando algo que es una distorsión, es un problema de percepción, es una ilusión, ¿verdad? Pero la idea no es esa. La idea es que estamos hablando de un sistema de energía sutil que no necesariamente obedece las mismas leyes que la física newtoniana, ¿verdad? Esta es una diferencia que tiene que tener una categoría diferente, lo que significa que, y hemos hablado de esto incluso con, ya sabes, con Kai Dickens, cuando hablamos de las grabaciones de telepatía, no va a obedecer las mismas reglas. Así que si empiezas a aplicar el mismo paradigma de veracidad científica a esto, llevará a una división. Llevará a una división en este campo que es exactamente lo que vemos. Y son personas como tú, son personas como la doctora Long, la doctora Grayson y la doctora Tucker, ¿verdad? Quienes están tratando de usar experiencias para demostrarlo. Esto es algo que no obedece a las mismas reglas con las que utilizarías el método científico, ¿verdad? Así es, solo quiero agregar matices a lo que hemos observado y podemos comentar. Los filtros neuronales en el cerebro limitan nuestra conciencia. Quienes han estado en profunda meditación o bajo el efecto de la psilocibina reducen estos filtros y alcanzan una conciencia más amplia. Quien tiene una SM casi todo lo tiene apagado y una conciencia más amplia. Así que ahí es donde la neurocientífica en mí dice que no es tan simple como eso y tenemos que pensar en esos matices. Y ya sea que la persona con una SM haya dejado su cuerpo o la persona que medita, porque a menudo la persona que medita también deja su cuerpo, ya no están conectados de la misma manera a su hermoso sistema nervioso. Así que metasensorial, entérico, etc. Y sin embargo, ahí están, de hecho, con su conciencia, moviéndose a diferentes habitaciones en un hospital, por ejemplo, y sabiendo todo lo que sucede a su alrededor. Así que existe, como dices, esa frustración, esa naturaleza paradójica de este fenómeno que no le sucede a todos, pero ocurre más que solo de vez en cuando. Los materialistas dicen que es anecdótico,
Pero cuando hay tanta evidencia sobre una persona en distintas culturas, creo que hay que empezar a creer en el fenómeno, aunque no se entienda el mecanismo. Sí, me recuerda a Jill Bolte Taylor. Además, cuando experimentó que su cerebro racional se desconectaba y pudo ser móvil y consciente hasta cierto punto, tuvo este tipo de experiencia. Es uno de los mejores elementos colaborativos de experiencias cercanas a la muerte y trascendentales psicodélicas. Creo que lo que la gente quiere entender es cómo despierto. A veces la gente reacciona al saber que es posible. Así que tal vez podamos empezar con algunas de las historias increíbles que compartes y sobre las que has escrito e investigado. Así que tal vez podamos comenzar con algunas de las increíbles historias que compartes y sobre las que has escrito e investigado. No estoy segura de por dónde empezar, pero la persona que me vino a la mente fue de nuevo Federico Fagin, a quien ambos conocen bien, y tal vez algunos de sus oyentes también lo conozcan bien, a quien llegué a conocer creo que cuando salió el primer documental sobre él, y ahora lo he conocido personalmente varias veces, donde de nuevo él estaba en una situación un poco parecida a la mía, aunque él no tenía un maestro de meditación tocándolo en un retiro. Simplemente se sentía frustrado porque tenía todo el dinero que podía desear, la mejor familia del mundo, inventó el microprocesador, todas esas cosas. Debería estar satisfecha y no lo estaba. Y luego, en medio de la noche, en Navidad en Lake Tahoe, se despierta en medio de la noche, tiene sed, toma un poco de agua y se vuelve a sentar. De pronto siente otra explosión en su corazón. Curiosamente, para él y para mí ocurre nuevamente. Él siente una increíble sensación de luz y amor. Y él no sabe si es todo como la forma de onda del universo o si es una partícula, un ser individual separado al que le está pasando esto. Pero es como, el punto es que sí, es posible. Y para muchos de nosotros parece que sucede. Cuando decidimos que nuestra realidad de los 5 sentidos no nos satisface ni llena lo suficiente, carrera, familia, todo lo demás, y algo dentro de mí decía quiero más, y así es como lo veo un poco. Es casi como esa sensación, como si tu centro egoico empezara a colapsar un poco. Es como si pensaste que tenías todo en orden y no era así. Y eso abre una pequeña grieta en el colapso para permitir que algún otro fenómeno suceda, ya sea que lo llamemos otra energía que entra para ayudarte a despertar, pero te permite, yo diría tal vez la forma en que lo describiría es, te permite empezar a sentir una conexión energética con el resto del mundo en lugar de sentirte tan separada. Y esa pequeña coraza egoica que tenemos a nuestro alrededor para protegernos y asegurarnos de que nos veamos bien ante los demás y nos sintamos bien, etc. Es como si eso se rompiera y entonces encontramos algo tal vez mucho mejor. Creo que una de las cosas que muchas personas podrían estar preguntándose, especialmente si están luchando, especialmente si están en un lugar donde se sienten descontentas, como si sintieran que las cosas no están saliendo bien en su vida, tienen miedo por los acontecimientos mundiales, por lo que está pasando en el país. ¿Puedo lograr una sensación de paz, seguridad, comodidad y tranquilidad en mi sistema nervioso si no tengo esta experiencia eléctrica de rayo en mi cuerpo? Porque para muchas de nosotras, cuando escuchamos estas experiencias, es como, oh, qué bien por ti, me alegro mucho por ti. ¿Qué le dirías al resto de nosotras que estamos meditando y sentadas y no estamos sintiendo un rayo, no estamos sintiendo fuegos artificiales explotando? Hacemos yoga kundalini y dicen que es como una serpiente enroscada, pero yo solo siento mi trasero en el tapete. ¿Qué les dices a esas personas? Seguimos intentándolo. ¿O genéticamente no estamos programadas para tener eso? ¿A qué nos podemos acercar sin tener que tomar un montón de hongos e irnos a la naturaleza? Esa es una muy buena pregunta. Diría que cuando realicé estos estudios publicados sobre personas que tuvieron despertares meditativos, y repito, hay 2. Uno fue con unas 300 personas aproximadamente en un estudio, el otro con científicos y académicos. Analizamos qué provocó su apertura, lo que podríamos llamar una apertura del corazón. Y hubo varias cosas que son de las que estás hablando, cosas que la gente normalmente hace, pero por alguna razón, para ellos, eso sucedió, como si hubieran superado algún tipo de umbral que permitió que algo más ocurriera. Y entonces, por supuesto, están haciendo esas prácticas como meditación, yoga, etc. Pero también pasan tiempo con otras personas que han tenido este despertar, porque hay una cierta sensación de transmisión cuando estás cerca de personas así.
¿Me estás diciendo que busque nuevos amigos? Sí, haz nuevos amigos. Quiero decir, y es un fenómeno interesante, pero definitivamente lo he notado. Y de hecho, a menudo dicen que cuando estás en un grupo que medita, es más fácil inducirte a ese estado mental de tranquilidad. Aquí, por ejemplo, pensamos que tenemos problemas para meditar, pero luego notamos que hemos estado viendo televisión hasta tarde. Me encanta comprar ropa en internet y salir a centros comerciales. También disfruto salir con mis amigas, tomar y festejar toda la noche. Y luego me levanto a la mañana siguiente y no puedo meditar. ¿Qué me pasa? Me quedo dormida. Así que cambio mi vida y consigo nuevas amigas. Entendido. Sí, muy seguido en un retiro de meditación la gente pregunta eso, ¿por qué no puedo llegar? Entonces revisa tu vida y habla contigo misma sobre lo que haces. ¿Y estás dedicando la misma cantidad de tiempo a calmar tu mente en comparación con cuánto buscas distracciones durante el día? ¿O entregándote por completo al trabajo porque crees que dando el 110% serás mejor persona? Podrías reducirlo al 80% para tu trabajo y así tener más tiempo para calmar tu mente. Eso podría ser suficiente. A veces solo necesitas introspección honesta si realmente lo quieres. Si tomo 4 tazas de café en un día, es mucho más difícil sentirme tranquilo y conectado con todo lo demás, porque todo mi sistema está como, ¿qué hago después? ¿Qué hago después? Y eso es genial si tengo que sentarme a escribir mucho o investigar mucho, pero no es muy bueno para sentirme conectado con todo el universo. Creo que ese es el punto. Es como que cada una de estas tradiciones tiene muchas herramientas que podemos usar para calmar nuestra mente, y cada quien encontrará una herramienta diferente que le funcione. Ese es el punto clave cuando alguien pregunta en un retiro de meditación qué debe hacer para alcanzar ese estado. Y es como, mira, necesitas escuchar dentro de ti y probar diferentes cosas y decir, por ejemplo, muchas tradiciones dicen, repite un mantra. Ya sabes, la tradición católica tiene su propio rosario que repiten. En las tradiciones indias existe un conjunto específico de mantras, incluyendo uno para la respiración. Es como Hom o Hom Sau, un mantra para aquietar. Si enfocas tu mente en eso, los pensamientos se desvanecen y entras en un estado sin pensamientos. Y por supuesto, de nuevo, al incorporar la investigación, cuando miro la investigación sobre meditadores profundos, encuentro eso. Su red neuronal por defecto, que es esta parte de la corteza cerebral que ama crear una hermosa narrativa egoica sobre quién soy y qué está pasando en mi vida, se calma. Puedes ver eso en los escaneos de meditación del fMRI. Es como, sí, y es cuando empiezo a sentir expansión en mi pecho. Así que creo que casi tenemos, por decirlo así, formas de biorretroalimentación para saber si estamos llegando ahí. Y entonces, por eso se siente tan bien, porque ahora todos estos diferentes filtros en mi cerebro empiezan a calmarse y ahora empiezo a sentirme más interconectada. Bernardo Kastrup habla sobre toda esta idea de la disociación y el hecho de que somos casi como Su ejemplo es una persona que tiene un trastorno de personalidad múltiple y tiene múltiples personalidades y cuando se cura se vuelve una nuevamente. Es como si estuviéramos disociadas de los demás. Y cuando nuestras barreras se vuelven más porosas, entonces empezamos a sentirnos más interconectadas con las personas. Y es como, esa soy yo. Estoy conectada con todas las demás personas. Y entonces nos sentimos mejor a pesar de los acontecimientos mundiales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Me pregunto si puedes hablar un poco sobre algunas de las poblaciones que crees que tienen acceso a esto de una manera más fluida. ¿Qué es lo que tienen ciertas personas? Y en particular, ya sabes, ciertas personas que también pueden exhibir fenómenos PSI, habilidades extrasensoriales. ¿Cuál es el diagrama de Venn aquí? ¿Es que tener habilidades especiales te hace más abierta? ¿Es que ser talentosa en ser más abierta te permite acceder a cosas extrasensoriales? ¿Cuál es la superposición? ¿Qué viene primero? Es como el dilema del huevo y la gallina. Te daré ejemplos porque hay mucha variación. Como sabemos por Bruce Grayson, Jeffrey Long, etc., cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, a menudo regresa, lo quiera o no, con estas habilidades PSI.
Y sé que Jeff Kripal habla de eso con la mujer, Elizabeth Crone, y ella no quería esos reconocimientos sobre accidentes aéreos y saber lo que pensaban otras personas, pero eso fue lo que pasó, así que algo energéticamente había cambiado dentro de ella. Así que estos portales, sea lo que sea que signifiquemos por portales que van más allá del tiempo y el espacio, están abiertos para ella. Y sé que probablemente ella rezó para deshacerse de ellos porque le causaron muchos problemas. Así que ahí tienes un ejemplo que puedes ver. Algo sobre la experiencia cercana a la muerte, el paro cardíaco, cambió algo dentro de ella y ahora todo está completamente abierto. Para otras personas es entrar en una meditación profunda y de hecho tienen ese momento en la meditación profunda. Por ejemplo, tal vez cuando ocurre este despertar energético, salen de su cuerpo y regresan con esta conciencia intuitiva que no tenían antes. Luego están los niños que no hablan, que son autistas y no tienen habilidades de comunicación normales. Su sistema nervioso es distinto al promedio. Durante el desarrollo o mientras llegaban, algo en su genética y sistema nervioso influye. Ahora les permite comunicarse con otras personas, escuchar sus pensamientos, recibir pensamientos de otras personas y expresar pensamientos de maneras que el resto de nosotros no podemos hacer. Entonces, cuando decimos qué creemos que está pasando, creo que claramente se puede acceder de diferentes maneras: experiencias cercanas a la muerte, meditación profunda, despertares espontáneos. Y también hay ciertas personas que llegan al mundo de esta manera y a esas personas también las podemos llamar mediums. Quiero decir, creo que en algún momento me encantaría hablar sobre la mediumnidad, porque como neurocientífica yo dije, ya sabes, esto sobre la mediumnidad. Dije, mira, esta fue mi razón para decir eso. Es como, porque si hay otras entidades en el mundo, podría haber entidades malas así como entidades buenas. Y yo no quiero ninguna entidad mala. Así que simplemente voy a decir, la mediumnidad no puede suceder. Cuando escribía ese libro, fui a la Universidad de Virginia a hablar con Ed Kelly, quien investiga mucho sobre el tema. Le mostré mi libro antes de publicarlo y me dijo, es un gran libro, pero te faltó un capítulo. Le pregunté cuál y respondió, la mediumnidad. Y yo dije, oh, bueno, eso es porque tengo miedo por estas razones de contactar entidades que no están frente a mí. Y él se rió. Y por supuesto, eso me permitió abrirme a revisar la investigación y descubrir. Es sorprendente lo que la gente logra, incluso las interacciones con sus seres queridos del otro lado. Ahora que escribí un artículo con Chris Rowe y otros sobre casi 1000 personas que vivieron experiencias de mediumnidad con seres queridos fallecidos, me parece muy convincente que estas personas tienen ese portal abierto y pueden recibir información de quienes han muerto. De nuevo, una escéptica como yo era antes diría, oh, disculpa. Pero el hecho es que en estos estudios encuentran que la persona del otro lado le da a la persona de este lado información clave que nadie sabe. Un ejemplo fue que la persona del otro lado contactó a la amiga de la familia porque la familia no podía conectarse ni sentir esto. Dijeron, tu padre quiere que sepas la clave, y al escucharla pensaron que sería la del amor. Pero la clave del gabinete de armas está en este lugar en particular, y sé que quieres deshacerte de las armas que yo tenía antes de morir. Aquí tenemos ejemplos de esa apertura nuevamente. Quiero que nos lleves un poco a esta apertura, especialmente desde, ya sabes, y yo soy una escéptica de mente abierta, pero sí lo hago. Quiero el mecanismo, quiero un posible mecanismo. Mi cerebro científico puede entender la falta de reproducibilidad, mi cerebro científico puede aceptar muchas cosas. Pero aquí es donde tengo curiosidad y no tengo una respuesta para esto. Por eso te tenemos aquí. ¿Sabes cuál es tu teoría más amplia de la conciencia? Sabes, podemos decir que la conciencia es fundamental. Mucha gente no entiende qué es eso, pero explica lo que estás proponiendo. Porque la idea de que estoy accediendo a información y comunicándome con personas que están muertas es un poco difícil de comprender, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría de la experiencia de la información en el universo? Está basada en los registros akáshicos. Está basada, ya sabes, en alguna especie de campo cuántico teórico. ¿Cuál es tu teoría sobre lo que pasa en el plano de la conciencia?
De hecho, les digo a las personas que una forma de entender mejor esto, y para mí fue desde una perspectiva académica y científica, pero fue un libro maravilloso que probablemente ya leíste. Es más que alegoría de Bernardo Castro, así que déjame decirte algo que Bernardo mencionó en ese libro y que realmente me ayudó. Así que desde esta perspectiva, esta teoría de que existe una conciencia que es infinita y sin límites y que es como un campo probabilístico, eso es lo que genera los llamados puntos de conciencia que entran en un reino de tiempo y espacio. Así al menos lo imagino yo. Dijo que todo lo que entra en este reino del tiempo-espacio tiene que asumir una creencia de gravedad, de tiempo y de espacio a su alrededor. Y eso significa que cada montaña, cada insecto, cada ave, cada ser humano, cada planta ha adoptado ese sistema de creencias, o no estarían aquí. Así que las plantas no salen volando por el aire, las montañas no se van volando. Han adoptado esas creencias en algún nivel de su conciencia o su protoconciencia, en el caso de una montaña, hermoso. Y entonces nosotros, luego cuando te conviertes en un insecto, adoptas otro conjunto de creencias que te permite funcionar en un cuerpo de insecto. Y nosotros los humanos adoptamos otro conjunto de creencias que dice que tenemos 5 sentidos y que eso es todo lo que podemos usar y podríamos seguir y seguir, creencias culturales, etcétera, creencias sobre la forma en que actuamos en nuestra familia. Quiero decir solo un breve paréntesis. Cuando iba a terapia de pareja con mi esposo, la consejera decía que habíamos adoptado creencias de nuestros padres, como que una esponja solo es para la encimera y otra solo para los platos. Y estás haciendo que la otra persona adopte tus creencias. Es como, no, esto no es una realidad, esto no es una verdad. Por eso me encanta la forma en que Bernardo Kastrup ve esto. Así que aquí está el punto clave. Él dijo, ¿cómo te deshaces de una creencia? No puedes simplemente decir, me voy a deshacer de ella intelectualmente. No puedo simplemente decir, oh, me voy a deshacer de esa. Tienes que ir debajo de la creencia y literalmente sacarla como una espina que tienes dentro y arrancarla desde la raíz. Y entonces tienes la oportunidad de realmente soltar esa creencia. Creo que eso es profundo porque entonces puedo decir, está bien, yo no tenía una creencia en la mediumnidad, absolutamente no la tenía. Debo pensar cuál es esa creencia y si hay alguna manera de yo poder ir por debajo de ella. Y en mi caso, es haciendo investigación y siendo realmente muy, muy curiosa y luego teniendo mis propias experiencias. Porque de hecho, una vez que tus sentidos internos, así los llamaré, se abren a esta interconexión, entonces empiezas a tenerlos. Así que, de nuevo, piénsalo. Si tiempo y espacio son creencias, algunas personas pueden trascender tiempo y espacio. Eso pueden hacer quienes tienen precognición y quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte, como Elizabeth Crone. De alguna forma, esa disociación que tenemos se ha vuelto porosa para ellos. Pueden ir a este reino que está más allá del tiempo y espacio y obtener esas comprensiones. Es bastante bueno, eres bastante buena en esto. Las esponjas sirven para cualquier uso. Me sorprende porque odio las esponjas que él elige y cómo las usa. Es curioso que menciones las esponjas. Sin embargo, esto es algo de lo que creo que Jonathan y yo hablamos mucho, y algo de lo que Jonathan habla realmente en su página Substack, espiritualidad práctica. A medida que se entrelaza durante toda nuestra vida, y de lo que hablas es una comprensión neurológica de las historias que creamos sobre nosotras mismas. Así que llegamos a este mundo, ya sea por la naturaleza de cómo fue construido el universo, ¿verdad? Para cualquier conciencia y encarnación, ¿verdad? En esta vida, ¿cierto? Para mí, como soy ahora, llego con un conjunto de, ya sabes, como de hardware, pero luego el software es algo que me dan mis padres, es mi ascendencia. Como sea cual sea esa carga emocional, esa carga genética o esa carga epigenética. Eso es lo que se pone aquí. Y si lo pensamos como, ya sabes, como un tipo de simulación, ¿no? Ese es el programa que está corriendo para mí en este momento y luego estoy interactuando con el programa de los demás y lo que está corriendo para ellos. Entonces, cuando intentamos relacionarnos con otras personas, venimos con todas las historias que traemos y ellos vienen con todas las historias que traen. ¿Dónde está esa intersección? Y qué hermoso lugar para también abrirse. ¿Y si tu relación tuviera una conciencia espiritual? Y si pudieras mejorar tus relaciones, no solo tus relaciones románticas, también las interacciones con los demás, que son tus moléculas y las suyas mezclándose. Y hay otro plano al que no tenemos acceso a nivel de los 5 sentidos,
que existe todo el tiempo. ¿Sabes? Cuando la gente me dice como no sé si creo en Dios, es como, bueno, Dios está justo ahí. Es solo cuestión de si quieres voltear hacia Él o no. Esa es más o menos mi perspectiva. Siento lo mismo sobre este nivel de acceso. Está ahí. ¿Sabemos cómo voltearnos hacia eso? Y quiero agregar eso porque hablamos de, bueno, ¿qué dijeron los neurocientíficos, dos neurocientíficos aquí, sobre estas cosas? Bueno, cuando he revisado esa investigación sobre, por ejemplo, los efectos placebo o la sanación energética o lo que sea, aquí está lo interesante. Lo que encuentras es que cuando crees, y de nuevo, aquí volvemos a la creencia, cuando crees que el placebo funcionará, que piensas que podrías estar recibiendo el medicamento, entonces cambias diferentes parámetros fisiológicos de tu cuerpo. Así que si piensas que estás recibiendo un medicamento para el dolor, lo que sucede es que las áreas del dolor en tu cerebro realmente comienzan a disminuir su actividad, porque tu mente y creencias han permitido que cambie tu fisiología. Y pensamos en la genética y luego descubrimos que podemos cambiarla meditando. Si yo, y creo que en mi libro hablamos sobre el señor Wright, quien tenía linfoma y creía que este medicamento en particular, Craviacin, lo iba a curar. Se recuperó en 2 días y salió del hospital en 10, pero al oír en las noticias que no funcionaba, volvió a enfermarse. Y piensas, esa mente, ese sistema de creencias es realmente poderoso. Y si pudiéramos aprovecharlo de la manera correcta, quiero decir, las cosas realmente podrían cambiar en nuestras vidas. Quiero agregar algo más sobre la sanación energética. A veces, una sanadora energética puede sanar a alguien y dejarlo completamente bien. Y luego se juntan con un grupo de personas escépticas, pierden la fe en lo que sucedió y sus problemas regresan. Y por eso yo solo digo que, oye, la mente es más poderosa de lo que creemos. Bien, el mensaje es, cambia tu vida y haz nuevos amigos. Si ves a personas que te recuerdan a los anteriores, golpéalos y huye. Esta es la idea de que cuando las personas se recuperan en Alcohólicos Anónimos, a menudo lo escucharás. Les dicen, no vayas a los lugares a los que ibas, no hables con las personas con las que hablabas, porque, según lo que sabemos, hay entornos accesorios específicamente relacionados con la adicción. Si estás cerca de personas que están encendiendo un cigarro y tú estás tratando de no fumar, ¿verdad? El deseo, por supuesto, todos saben esto, el deseo de fumar es mayor. Estás diciendo que puedes aplicar eso a tu estado energético, emocional y psicológico. Por eso a la gente le gusta estar cerca de personas que tienen vibraciones altas, buenas vibraciones. Jonathan dice, por eso cuando estás deprimida, toda la casa está deprimida. Lo entiendo. Jonathan. Sí, es cierto. También quiero mencionar a mi amiga Anne, que cuando hablamos de estas creencias, ella se cierra. Y eso es porque ella dice que muy seguido alguien tiene cáncer y alguien le dice, bueno, tú lo causaste por tus creencias. Lo que quiero decir es que cuando decimos que nuestras creencias crean la realidad, esa frase es matizada. Esto significa que sí contribuyo a crear mi realidad. Justo lo hablamos. Todos los seres humanos y puntos de conciencia contribuyen a nuestra realidad conjunta. Debemos entender que no puedo cambiar la situación política solo con mis creencias. Pero si todo el mundo pudiera realmente cambiar nuestro sistema de creencias hacia la interconexión y el apoyo, tal vez podríamos empezar a mover las cosas. Es mucho pedir, pero es interesante aceptar que este universo es co-creado. Donde los racionalistas se atoran es en ¿dónde está la pendiente resbaladiza? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y vengo de una larga línea de racionalistas y escépticos y experimento mi exploración espiritual como un explorador voraz con una dosis muy saludable de escepticismo. Durante el camino, hablo de experiencias profundas, intuición y sueños precognitivos, pero luego dudo y me pregunto si realmente sucedió. Y luego vuelvo a creer. Y fluctúo entre estos estados. Ahora tengo más creencias y creencias encarnadas que nunca antes. Pero pienso que donde la gente, ya sabe, se empieza a cuestionarse y a querer entender, es como cuando vemos gente que se ha vuelto loca, que vive en su coche, creyendo que, ya sabes, todo va a salir bien y no están tomando ninguna acción en el mundo real. Entonces, ¿dónde puedes ayudarnos a imaginar cómo hago esto? ¿Y cómo estiro mis creencias? Y mirar y cuestionar los límites que he creado, reevaluar para qué son las esponjas en todas las áreas de mi vida, qué es posible, ¿verdad?
Ayúdanos a imaginar qué es posible sin irnos al extremo de decir, no tengo que asumir ninguna responsabilidad y el dinero simplemente va a llegar por correo. Sí, puede que haya personas que digan, voy a dejarlo en manos del universo. Y terminan sin poder mantenerse a sí mismos, o terminan, ya sabes, si no hay nada malo como si la gente vive en su auto y quiere, ¿verdad? Jonathan dice que muchos sienten que su trabajo no les gusta ni les llena. Voy a renunciar porque busco una vida espiritual y el universo me provea. No puedo lograrlo en un trabajo corporativo, así que dejaré mi vida actual. Y luego descubren que no hay algo, que Dios no siempre provee el camino, ¿verdad? Queremos que Dios lo haga. Sí, creo que hay muchos matices hermosos en eso. Lo primero para mí es que cuando yo era la neurocientífica materialista, que solo creía en la objetividad y en el ámbito material, dejé fuera mi experiencia. Y luego tuve esta experiencia. Eso me hizo decir, espera un minuto, hay más que la objetividad, es más que los 5 sentidos. Y entonces, de hecho, cuando ocasionalmente hablo con Bernardo Castro, siento eso. Su idealismo analítico, porque él está hablando con materialistas, es muy analítico y lo llama filosofía analítica. Eso tiene que ser racional. Pero digo, ¿por qué no agregar lo que él llama filosofía continental como la fenomenología y la experiencia? ¿Por qué no tener ambas? Y entonces puedes observar tu experiencia, puedes decir, mi experiencia nunca me va a traicionar en el sentido de que me dirá lo que estoy sintiendo ahora. Pero luego uso el intelecto y pienso, ¿pensar y hacer esto es algo saludable para mí? ¿Cumple mis objetivos en el universo? Así tengo una combinación saludable de lo que llamo el yin y el yang del universo. Y siempre estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre el corazón y la mente y las formas de realmente realizarme. De hecho, una persona con la que hablo mucho, un amigo llamado Jeff Barton, dijo que él cree eso. Lo que realmente necesitamos hacer es siempre ver qué es lo que nos va a llenar. Y luego, en cada momento, mientras hacemos diferentes cosas o vamos a diferentes partes de nuestra carrera, simplemente preguntamos, ¿esto me llena? Si crees que Dios proveerá y puedes estar en tu auto, pregúntate, ¿esto me ha funcionado o llenado? Si no, quizá debes cambiar. Creo que se trata de conversar contigo misma y darte retroalimentación. Bueno, sabes, tal vez necesito volver a tener un trabajo y conseguir una casa de nuevo y así me sentiré realizada. Como dice mi amigo Jeb, un materialista puede enfocarse en la realidad objetiva, pero luego debe preguntarse si eso lo llena. Como materialista descubrí que no me llenaba y necesitaba comenzar a calmar mi mente y prestarle atención a mis sentidos internos, mi corazón y mi conexión con otros. Así encontré más satisfacción. ¿Está la conciencia en el cerebro? La gente es curiosa. He escuchado la descripción y me gusta mucho de que somos como teléfonos celulares recibiendo información de una conciencia mayor. Primero hagamos eso y después vemos la conciencia colectiva, según tu respuesta. La conciencia está en el cerebro, está en cada célula de nuestro cuerpo, está en las plantas que nos rodean, etc. En otras palabras, hay un elemento de conciencia en todo, porque tengo una filosofía no dual que dice que cada uno de nosotros tiene eso como nuestra esencia. Y eso significa que mis células en mi corazón todas están cooperando juntas para que el corazón funcione, que hay cierta percepción y acción ocurriendo en cada célula que está ayudando a que este cuerpo sobreviva. Así que al decir eso, sí, la conciencia está en mi cerebro, pero no de la manera en que pensamos. Mi cerebro no está produciendo mi conciencia. Esa es la diferencia. Sí, vengo de ese lugar donde como conciencia decidí jugar en este reino material de tiempo y espacio. Entonces vengo de ese lugar en el que yo como conciencia decidí que quería jugar en este material, tiempo, espacio, reino. Sí, puedo sentirme separada de otros, pero también existe una conexión de la que normalmente no soy consciente. También hablas sobre este tipo de espectro de la conciencia, donde pensamos en la conciencia en la que operamos para hacer todas las cosas que hacemos. Creo que hay, ya sabes, obviamente muchos niveles, pero hay dos niveles de los que me gustaría que hablaras, y uno es el de los sueños. Ya sabes, el nivel de conciencia que tenemos cuando estamos en un estado que no es el típico estado consciente de vigilia, y luego hay un nivel por encima de ese. ¿Puedes hablar sobre cómo la conciencia puede existir de forma diferente?
Jung habló sobre distintos niveles de conciencia, como los reinos inconscientes, subconscientes y la conciencia de vigilia. Y luego tal vez, de hecho, creo que incluso pudo haber sido James quien habló sobre la superconciencia también. Y supongo que lo que diría es que cuando estamos en el estado de sueño, obviamente el intelecto claramente está un poco fuera del camino. Mi ego está un poco fuera del camino, y es casi como si ahora pudiera acceder a mis reinos más supraconscientes. Y te daré ejemplos que conocemos de nuevo que están bien documentados de personas que realmente han tenido ese momento. Mientras duermen, su ser querido que está muriendo los contacta y les dice: me estoy muriendo. Eso le pasó a mi esposo, él se estaba quedando dormido en la noche. Y su padre, que tenía Alzheimer y estaba al otro lado del país, en Tennessee, en una residencia para personas con problemas de memoria, le dijo: mi tiempo en esta tierra ha terminado. Eso fue lo único que escuchó, esa voz masculina fuerte, y dijo: no creo que mi tiempo aquí haya terminado. Él no sabía de dónde venía esa voz y luego como que volvió a dormirse. A las 5 de la mañana siguiente, su hermana lo llama para decirle que su padre se cayó, se golpeó la cabeza, tuvo una hemorragia y estaba muriendo. Existe un estado similar al sueño donde podemos comunicarnos con otros, especialmente cuando hay una fuerte carga emocional. La gente nota que ahí suele ocurrir la telepatía. ¿Por qué no podemos replicarlo en el laboratorio? No tenemos eventos emocionales en el laboratorio y al repetirlo 20 veces no se logra el mismo efecto. Pero bueno, sí, los sueños son otro nivel. Nos hemos vuelto más porosos, como podría decir Bernardo Kastrup, a nuestras conexiones con otras personas. Y también dividiendo tiempo y espacio. ¿Qué pasa en ese nivel de conciencia? Tenemos este estado de sueño, donde, como mencioné cuando tuvimos a Julia Mossbridge por primera vez, empecé a intentar llevar un registro de los sueños, tratando de ser más consciente de los sueños. Y lo que noté cuando empecé a aprender a meditar y a entrar en ese espacio es que durante el día, si meditaba, si me sentaba en silencio, empezaba a recordar sueños de nuevo, sueños que tuve la noche anterior cuando me sentaba a meditar. Digamos que me despertaba por la mañana y recordaba un sueño. Pensaba, ¿sabes? Pensaba en él y lo escribía, pero luego se me olvidaba. Pero luego, horas después, me sentaba a meditar y de repente estaba en un estado donde ese sueño seguía regresando a mí. Me di cuenta de que ese es un lugar al que puedo ir. ¿Cuál es otro estado de conciencia al que podríamos llegar más allá de ese? Voy a retroceder un poco sobre estos niveles. Como quizás sepas por Bruce Grayson o quienes investigan experiencias cercanas a la muerte, solo entre el 10 y 20% de quienes sufren un paro cardíaco recuerdan su experiencia cercana a la muerte. Pero Sam Parnia, otra persona que estaba haciendo esta investigación, dijo: espera, creo que hay muchos recuerdos inaccesibles para estas personas. Y si logras que entren de nuevo en el estado adecuado, como ese estado onírico durante la meditación, puedes encontrar esos recuerdos. Y ahora la gente ha demostrado que ese es el caso. Tengo un artículo maravilloso sobre una persona llamada Stephania Arnold y su caso de SM. Ella tuvo una premonición de que iba a morir durante el parto. Ella lo advirtió a los doctores. La mayoría de los doctores la ignoró, pero una doctora la escuchó y consiguió otro carro de emergencia, así que había dos. Ella tuvo un shock anafiláctico, perdió mucha sangre y fue difícil reanimarla, pero lo lograron. Ella no recordaba nada. Después fue con una hipnoterapeuta y por suerte lo hizo grabando la sesión, porque creo que en ese momento la hipnoterapeuta estaba fuera, así que fue por Zoom. Ella grabó todo. Ella recordó todo lo que pasó durante ese paro cardíaco y su SM durante la regresión hipnótica, incluyendo cuando fue al avión donde su esposo estaba saliendo apresuradamente del avión. Para regresar con ella al hospital y ver todo eso solo a través de la terapia de regresión, porque ella había vuelto a ese estado como cuando tuvo su SM, que es lo mismo que tú tuviste al regresar a la meditación. Es intrigante. Entonces, ¿cómo volvemos a ese estado de quietud y quizá recuperamos esas ideas que pueden llegar en nuestros sueños? Rara vez recuerdo mis sueños y es frustrante. Quiero conocerlos.
Sabemos un poco por la electroencefalografía, ya sabes, por estudios de investigación. Sabemos un poco sobre cuáles son los diferentes estados cerebrales, ¿verdad? Sabemos sobre las ondas alfa y las ondas teta, ¿verdad? Sabemos sobre estas cosas. Conocemos algunos de los correlatos neurofisiológicos que, de nuevo, solo estamos tratando de entender. Esto no viene desde un lugar de querer desacreditarlo. Hay científicos, investigadores y profesores legítimos que están diciendo qué hay en la actividad eléctrica cerebral que podría estar llevando a diferentes estados y diferentes accesos de la conciencia. Quiero que hables sobre los correlatos neuronales vistos en imágenes. ¿Cuáles son algunos de los correlatos neuronales de las experiencias espirituales? Mencionaste un poco sobre la red de modo por defecto, de la que ya hemos hablado aquí. Eso también es algo que se reduce mucho en las experiencias psicodélicas y otras experiencias trascendentales. Pero ¿puedes hablar un poco más sobre lo que realmente está sucediendo en el cerebro cuando tienes una experiencia que te permite acceder a otro plano de conciencia? Tomemos el caso extremo de la experiencia cercana a la muerte, donde el cerebro no muestra actividad. Los escépticos dirán, oh, han hecho experimentos con ratas, les provocan paro cardíaco y detectan actividad cerebral minutos después, lo que prueba que las experiencias cercanas a la muerte requieren actividad cerebral. La mayoría de las personas como Bruce Grayson dicen disculpa. Las ratas son distintas a los humanos y algo de actividad cerebral no prueba una experiencia cercana a la muerte. Los escépticos manipulan los argumentos, pero la pregunta es, si llevamos esto al extremo y decimos que no necesitas un cerebro activo para tener la experiencia, solo lo necesitas para regresar y expresarla a otros. Así que algo sucedió que permitió que esa experiencia regresara a un cerebro. Recuerdo en un documental con Sam Parnia que un doctor mencionó que en una ECM, el sistema reticular activador y el área de la memoria del cerebro básicamente se apagan. No deberías recibir información sensorial que llegue al cerebro, hipocampo y sistema de memoria. Así que lo que digo aquí como neurocientífica es que esta es una pregunta que no puedo responder. Lo que significa que si creo que el cerebro es la fuente de todas mis actividades y sabemos que hay una gran correlación entre lo que hace mi cerebro y lo que estoy hablando contigo ahora mismo, si estuviera en una máquina de resonancia magnética, pero no parece ser necesario. Y la neurocientífica en Envy siente un apretón en el estómago cuando digo eso. Pero tal vez puedo dar solo un paso al costado y eso es irme con la lucidez terminal por un momento, porque he trabajado mucho con la lucidez terminal. Solo para quienes nos escuchan y tal vez no lo sepan, eso es cuando tienes la enfermedad de Alzheimer, tienes grandes huecos en el cerebro. Ha sido visto en el escáner que ese es el caso. En los últimos minutos u horas de vida, regresas de estar totalmente desorientada, confundida, sin reconocer a tus familiares, a tu familia, y vuelves a la lucidez. Tus ojos vuelven a brillar. Dices, ay Dios mío, es increíble lo que has hecho por mí, y platicas con tus nietos. Luego, minutos después, cierras los ojos y mueres en 24 horas. Como neurocientífica, discúlpenme. Puedo entender que la gente haya encontrado eso una y otra vez, pero tenemos evidencia documentada de que su cerebro realmente no está funcionando. Lo mismo pasa con quienes tuvieron un derrame cerebral. Ahí no sé qué hacer y cuando los neurocientíficos alrededor de mí dicen disculpa, debe ser una ilusión para cada médico que vio eso, porque según mi comprensión del cerebro, eso no puede pasar. Tengo que quedarme quieta, no sé qué decir. Lo mismo ocurre con las SM y los estados profundos de meditación. Aquí estoy, soy neurocientífica, he estudiado el cerebro y digo que cuando éste se tranquiliza, tenemos esas experiencias. Y decimos como, está bien, los filtros ya no filtran. Eso tiene sentido, pero todavía tengo que entender cómo es que la experiencia de alguna manera llega a mi conciencia actual. Y tal vez solo comparta, te paso algunas cosas. Me gustó una presentación en la reunión de la IANS, la Asociación Internacional de Estudios sobre la Muerte Neurológica. Teóricamente lo que dijeron es que Julia Mosbridge y otros han demostrado que uno puede tener telequinesis, donde básicamente puedes mover algo dentro de un frasco de vidrio con tu mente y puedes hacer, por ejemplo, que algo gire dentro del frasco de vidrio. Así que mi mentalidad se ha comprobado muy cuidadosamente
en el laboratorio mover cosas, dijeron, entonces, ¿no podrías decir que nuestra conciencia, porque entonces estaríamos diciendo que todos estamos interconectados con otras personas? Lo que mi conciencia podría hacer es realmente cambiar la actividad de básicamente, los canales en los receptores de varias neuronas en mi cerebro. Para abrirlos, todo lo que se necesita es mover un poco mi membrana a un lado, uno de los canales, y hacer que eso suceda. Así, la conciencia podría, mediante la telequinesis, hacer que ocurran cosas en el cerebro sin que las neuronas se activen normalmente. Y entonces solo hay esta pequeña idea. Doctora Willicott, yo diría que no, esa sería mi respuesta. No, o sea, son solo 2 letras. No, o sea, estoy contigo. Estoy en el tren de la doctora Willicott. O sea, soy una pasajera, todo está bien. Tengo la cabeza fuera de la ventana. O sea, estoy en esto hasta que intente mover moléculas con mi cerebro. My brain. ¿No crees en el trabajo de Julia Mossbridge? ¿Podemos hablar más sobre esa investigación? Sí, existe mucha investigación sobre la telequinesis. Mover objetos. Mover objetos. Bien, voy a ser justa, así que te voy a dar uno aún más fascinante, y puedes leer sobre eso porque ha sido documentado. Stefan Osowiecki. Él vivía en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial y podía hacer estas cosas, muchas cosas telequinéticas. Pero una de las cosas que hizo cuando era adolescente en Rusia, esto fue antes de la Revolución Rusa, él era parte de la realeza en Rusia. Y en un juego de salón, una noche, él estaba en el suelo con una camisa de fuerza mientras la gente lo observaba y movió pilares, columnas, poco a poco, kebam, kabum, kabam, por todo el cuarto. Puedes consultar el libro de Stefan Schwartz que explica esto y otros sobre Stefan Osowiecki. Ese fue solo un ejemplo de lo que él empezó a hacer de adolescente. Él vino al mundo con esto. Y luego, por supuesto, entrenó con un maestro en particular de la India durante un tiempo en el este de Rusia. Eso es solo parte de la historia, pero lo asombroso es que alguien lo logró. Julia Mossbridge, imagino que estaría feliz de hacerlo ahora. Me intrigan los experimentos de este tipo de investigación donde las personas mueven objetos. Solo digo que esto es un hecho bien establecido. El libro de Julia con Iman Sparus trata este tema. Es de la Asociación Psicológica Americana sobre Conciencia. Dicho eso, tu cerebro de neurociencia puede decir que no. Y yo igual porque no siento que lo haga ni tengo esa habilidad. Sé que se puede hacer y aquí surge esa pequeña curiosidad. Si eso es posible, ¿qué significaría y podría haber un experimento para realmente probarlo? No lo sé. Me pregunto hasta dónde podemos llevar, ya sabes, nuestro sistema de creencias, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega nuestra creencia de que las personas logran cosas excepcionales? Y creo que, ya sabes, el trabajo que está haciendo Julia Mossbridge, incluso nuestro entendimiento del hecho de que quienes no son verbales pueden comunicarse, ¿verdad? Siempre debo advertir que dejo de lado la comunicación facilitada. Aún hay mucha controversia sobre ese método, pero existen otros que no son comunicación facilitada. ¿Dónde? O sea, tengo una amiga, Perry Finkelstein, para quien grabé una charla TED Talks. Ella no habla y recuerda escuchar a personas hablando sobre ella y diciéndose a sí misma, puedo escucharlos, entiendo lo que están diciendo. Y no fue hasta que creció y aprendió a comunicarse de la manera en que puede que dijo, estoy aquí, soy una persona, obtuvo una maestría. Esa idea de que hay personas que no hablan pero que tienen una capacidad intelectual complicada e intrincada, incluso eso, ¿verdad? Fue un gran avance para nosotros. Y venimos de generaciones de personas que han sido institucionalizadas, porque no sabíamos qué hacer con ellas, no teníamos la capacidad de ver dentro de su mente, ¿verdad? Así que creo que lo que mencionas es como, este es el siguiente nivel, lo que la doctora Mossbridge está haciendo, este es el siguiente nivel. ¿Hay algo que podamos decir? No entendemos por qué, pero ¿y si sí, verdad? Y mucha gente diría como, oh, ¿qué clase de Dios pondría esta habilidad en este tipo? La verdad no lo sé. En realidad, esa no es la pregunta o no es la primera pregunta que debemos hacer. Platícanos sobre la conciencia no local con base en experiencias cercanas a la muerte. Y luego voy a preguntar sobre la visión remota, porque está relacionada con mover objetos con la mente.
Con Bettina Payton, ella estaba acostada en la mesa y tenía una hemorragia porque varios vasos sanguíneos estaban filtrando sangre por todas partes. Y ella sale de su cuerpo, ella, y va a otro reino, y en ese otro reino debería mencionar eso. Ella mira hacia atrás y ve esta pequeña llama y dice, oh, esa era mi vida, y se da cuenta de que se va a extinguir. Eso es lo que ella supone que pasa. Pero luego, en este reino de unión total, éxtasis, luz, satisfacción, ella escucha la voz, en efecto, un trueno, dice ella, más que una voz. Debes vivir. Algo se decide en algún nivel de la realidad. Ella regresa al quirófano y ahora ve todo lo que está pasando. Curiosamente, hablando de telequinesis, no es exactamente eso, pero es similar. Ella empieza a decirles a los doctores del hospital qué hacer para que su cuerpo vuelva a funcionar. ¿Cómo se comunica ella con su conciencia? Intentan acceder a su muñeca, pero no logran insertar la aguja en el vaso sanguíneo colapsado por falta de presión. Y ella sigue diciendo, ve al codo, y finalmente la persona que está haciendo eso a la tercera vez la escucha, se apresura, va al codo y lo logra. Así que ella también estaba dirigiendo. Mientras está fuera del cuerpo y el cuerpo está acostado, dice que se ve blanco, se ve muerto. Después, claro, ella le cuenta a todos lo que pasó, pero hay ese ejemplo, y de hecho debería mencionar en este caso que ella fue con los doctores a un programa de televisión en Boston después de que esto sucedió, y ellos corroboraron todo lo que ella dijo. Así que, de nuevo, no es solo evidencia anecdótica, en ese sentido, definitivamente fue corroborado. Así que ahí tienes un ejemplo de una SM. Y claro, hay casos donde la persona con SM va a otra habitación o lugar, como si se teletransportaran y escucharan las conversaciones de sus seres queridos al final del pasillo. Eso también ha sido corroborado por Bruce Grayson y otros. Así que algo importante sobre el caso de Peyton es que ella era médica. Sí, era médica y atea materialista. Y menciono eso porque parece que hay un verdadero desprecio por muchos de estos casos. Como sabes, esta no es una persona verificable, esta es una persona poco confiable, esta es una persona con enfermedad mental. Están teniendo delirios, están teniendo alucinaciones. Eso no quiere decir, he conocido a muchos médicos que creo que son delirantes. Pero la idea de que esta era una mujer cuya carrera se basaba en la veracidad, en la verdad, ya sabes, ella es médica. Que ella experimente esto es asombroso porque también está poniendo en riesgo su carrera, su sustento. Y odio decir que necesitamos más personas que sean médicas, que estén arriesgando sus vidas para compartir estas cosas. La investigación sobre ESM muestra que las personas han tenido estas experiencias probablemente durante toda la historia humana. Cuando esto podía suceder, la gente simplemente no sabía qué hacer con la información, como si mencionas esto. Y Jonathan y yo tuvimos esto con la dula de la muerte con la que hablamos, Martha Jo Atkins. Cuando le dices a alguien, oh, siempre he sabido que los muertos vienen a ti cuando estás muriendo. Mi abuela era así, todos tienen una historia parecida, ¿verdad? Sucede seguido. Nadie sabe en quién confiar tras revelar esta información, algo que también viviste como neurocientífica. Absolutamente. Sí, retomando el primer punto, eso ayudó mucho. Después de eso, ella dijo que sabía que no era este cuerpo, sino conciencia. Ella contó que al llegar a recuperación lo supo de inmediato, pero volvió tras recuperarse y notar que debía regresar a ese estado, aunque no sabía cómo. Pensó que la meditación podría ayudarla. De nuevo, curiosamente, ella dijo, de hecho, wow, ¿cómo encuentro a una maestra de meditación que pueda hacer eso? Ella imaginó a una sacerdotisa budista de cabello blanco e intentó eso en Boston con esta persona, pero no funcionó. Luego dijo, sentí que realmente me estaba volviendo loca, pero tenía que ir a este retiro de meditación en las montañas Catskill, porque algo dentro de mí me decía que esa era la manera de encontrarlo. Para no alargar, como mencioné en el artículo que escribí con ella llega al retiro. Ella ve a la maestra de meditación en el pasillo al comenzar a meditar. Y toda la experiencia vuelve, inundándola con esa sensación de unión total. Llora porque por fin ha vuelto a ese estado y regresa a casa. Como yo, sigue meditando el resto de su vida y está transformada. Y un punto más interesante, su esposo, que también ha sido médico, hasta el día de hoy no cree lo que sucedió.
porque él sigue siendo materialista y no puede cambiar. Ese es un matrimonio mixto de la peor variedad. Y lo interesante es que ella afirma que se aman profundamente y él le hizo una sala de meditación en casa, apoyándola en todo. Pero han acordado. Es como con Jonathan. Le presto su cuarto de Reiki, vive sus experiencias y luego hablamos de matemáticas. Entender que las personas pueden tener estas experiencias increíbles con la conciencia no local, teniendo la capacidad de ver fuera del cuarto en el que están a través de sus 5 sentidos, donde su conciencia, no sabemos exactamente cómo, pero es capaz de viajar. Eso nos lleva a la visión remota, o la capacidad de, incluso sin ser un espectador remoto entrenado, conocer cosas fuera del tiempo y espacio que normalmente no sabrías. ¿Puedes hablar un poco sobre el poder de desarrollar la intuición o la habilidad de moverse por el tiempo y el espacio sin tu cuerpo físico? Stefan Schwartz, Dean Radin y otros han investigado mucho esto y algunas personas lo tienen naturalmente. Ellos usaron a esas personas para investigar la visión remota. Con el Instituto de Investigación de Stanford, la Agencia Central, Dinero y cosas así, y otras personas. Ahora estamos aprendiendo, nos están entrenando y lo están haciendo muy bien. Y solo te voy a dar un ejemplo interesante para mí. Estaba en Nueva Zelanda en un taller con Dean Radin, ambos como ponentes. 2 o 3 días sobre la conciencia. Y él hizo como un mini taller dentro de eso donde dijo, bueno, veamos qué pueden hacer sobre, ya saben, la visión remota. Así que estoy sentada ahí. Y lo que él dice que vamos a intentar es imaginar por nosotras mismas cuál es la siguiente diapositiva que va a mostrar en la pantalla. Estas cosas me vuelven loca, pero no puedo esperar a escuchar lo que dices. Así que solo soy una de 25 personas en la audiencia y digo, claro, ya sabes. Entonces trato de pensar en lo que podría ser y me equivoco totalmente. Y luego, después de como 3 o 4 diapositivas en las que no he podido hacerlo, simplemente digo, oye, solo voy a dejar que mi mano dibuje lo que quiera dibujar. Y por supuesto, justo en ese momento la mano dibujó, creo que eran molinos de viento, y ahí la mano dibujó los molinos de viento. Pensé, eso fue interesante. Cuando dejé ir mi intelecto y dejé ir mi pensamiento racional, en mi esfuerzo, mi mano, ¿cómo lo hizo mi mano? Pero tenía las antenas afuera para ir al futuro, o lo que sea que quieras decir dentro de ese proyector y hacerlo. Y eso sucedió 2 o 3 veces, y eso me mostró que se puede hacer. Pero mi intelecto está tan en control que no me deja salir de mi realidad normal de tiempo y espacio. Me sorprende que tu mano supiera meterse dentro del proyector. Eso es difícil. Creo que mi mano sabía ir más allá del tiempo y el espacio, o si era el tiempo porque estaba por aparecer y también estaba escondido. Correcto. Si hablamos de ver a distancia, no necesitas meterte en el proyector. Está en el universo. Sí, y entonces, por supuesto, y el universo le estaba hablando a esa parte de mi sistema que luego podía dirigir la información a la mano. Pero claramente, la parte consciente de mí no era necesaria, no tenía que estar consciente de ello. ¿Cierto? Entonces, si somos capaces de hacer eso, ¿es el tiempo lo que pensamos que es? No, en absoluto. Y sabes, digo que no sé qué significa eso. Estoy de acuerdo con la mayoría de los Federico Fagines, Bernardo Castros y Donald Hoffmans, que de hecho esa es como la barrera de hecho que tenemos que atravesar para entrar en un cuerpo, que hay como un kaboom. De hecho, Bettina Payton dijo que después de dejar su cuerpo estuvo como en esta oscuridad por un tiempo. Y entonces de repente hubo un gran estallido y se fue a otro espacio. Y eso me gusta. Siento que hay una barrera casi impenetrable de mi creencia en el tiempo y espacio que me impide interactuar más allá de ellos normalmente. Pero para algunas personas es permeable y pueden hacer visión remota espacialmente y también de manera precognitiva. También tiene sentido para mí que si esto es posible, que creo que lo es, entonces es algo útil de alguna forma. Como explorar más allá del tiempo y espacio a veces, solo para ver las opciones. Si tengo que tomar una decisión, ¿no debería navegar como si fuera solo otro conjunto de datos? Le pregunté a ChatGPT si debería, ya sabes, los pros y los contras de esta decisión. ¿No debería silenciar mis filtros? Es como si aprendiéramos todo sobre qué, cómo tratar de cuidarnos, de comer sano, de hacer ejercicio, de mover nuestro cuerpo. Nadie nos dice que tenemos filtros que guían nuestra realidad, aunque haya mucha información disponible.
si solo aprendes a disminuirlos y a explorar de vez en cuando. Esos son los registros akáshicos, mencionados por muchas tradiciones religiosas durante milenios. Esto es a lo que la gente se refiere cuando habla de los registros akáshicos, que hay un lugar, lo pongo entre comillas. Hay un lugar donde esta información estuvo, está y estará y existe. Y haces un baile y das 3 vueltas y dices, ¿sabes? Baby Bitty Boop. Y así estás en ese espacio y puedes acceder a él. Elizabeth Crone contó su experiencia cercana a la muerte. Dijo que cayó en ese lugar y que podía atravesar el tiempo, como si lo cortara y lo viera todo. Dije es y será porque en la tradición judía uno de los nombres de Dios es un acrónimo de esas palabras. Es la idea de que algo sostiene el espacio y el tiempo simultáneamente. No pensamos que nuestra conciencia haya sido colocada en algún lugar, pero si nos damos cuenta de que nuestra conciencia puede ser no local, que no está atada a nosotros, entonces en cualquier momento la estamos dirigiendo en una dirección que va a guiar lo que percibimos como real. Si toda la información está en el universo, aunque algunas cosas no han pasado, no digo que todo sea predestinado ni que no haya libre albedrío, pero si hay una serie de decisiones disponibles con causa y efecto, y entonces somos capaces de enfocar nuestra atención y colocarla de una manera para obtener más información, de repente eso puede abrir la posibilidad de lo que las personas pueden aprender, la comprensión que pueden obtener también. Si seguimos esa misma lógica, podemos preguntarnos, ¿dónde está siendo colocada nuestra atención en cualquier momento? Si lo relacionas con ¿estoy solo enfocado en asesinatos, documentales y casos? ¿Con qué estoy llenando mi cuerpo? Puede ser fascinante y puede ser genial, pero también puede ser limitante. Eso se siente hostil, hermano, eso se siente hostil. Pero ¿qué más, verdad? ¿Qué más? ¿Dónde lo estamos colocando? Y Mayim y yo en realidad hemos estado haciendo este ejercicio de ver el otro lado de cualquier interacción, y eso es solo una pequeña suposición. Es como decir, espera un segundo, la esponja puede servir para otra cosa, pero y quiero construir una escalera desde una comprensión de alto nivel de la conciencia hasta nuestras interacciones muy mundanas, de asumir lo peor de alguien, de molestarnos con las personas. ¿Cómo nos entrenamos para ser más flexibles en cuanto a dónde está nuestra atención y nuestras suposiciones? Les pediría a sus oyentes, si les intriga todo lo que hemos hablado, que realmente se pregunten, ¿qué quieren de su vida? ¿Cuál creen que es la forma de sentirse realizados? Creo que al no mirar ahí, nos distraemos con lo que tenemos enfrente y quienes nos rodean. Y no damos ese paso atrás y decimos, oh, si quiero eso, entonces tal vez tengo que dar un paso atrás y preguntarme, ¿necesito dedicar más tiempo a calmar mi mente? Por ejemplo, un amigo, cuando tenía como 10 u 11 años en la primaria, apenas y lo pasaban de grado por un tiempo. Pero luego lo que pasó fue que su familia le regaló un Rolex, ¿no? Un reloj Timex para Navidad. Lo ponía frente a él en el escritorio y cronometraba cuánto aguantaba la respiración, pues le parecía más interesante que la maestra, y notó que podía aguantar más si dejaba de pensar. ¿A eso vamos ahora? Ahora es capaz de contener la respiración durante 1 minuto o más sin pensar. De pronto, mientras lo hace, nota que puede oír los pensamientos del niño 2 filas adelante. Se sorprende, ese pensamiento no es suyo, es interesante. Y empezó a darse cuenta de que podía escuchar el pensamiento de otra persona y podía oír muchos pensamientos a su alrededor. Él dijo que eran aburridos y luego pensó si podía influir en la mente de ese niño. Lo intenta diciendo, si quieres rascarte la oreja, hazlo. El chico no reaccionó por unos minutos, luego levantó la mano y se rascó la oreja. Y en ese momento, mi amigo escuchó una voz y la voz le dijo, no hagas eso no está bien. Y él dijo, no, esto es divertido, esto es genial. Y la voz dijo, no hagas eso. Él dijo que incluso a los 10 u 11 años comprendió que no está bien tratar de controlar a otras personas. Menciono esto porque cuando la gente habla de visión remota, precognición y temas similares, frecuentemente preguntan si podría usarse con fines nefastos.
Y espero que una vez que uno obtiene el sentido de la realidad expandida y la interconexión, no quiera usarlo para fines nefastos, que solo lo haga para las cosas correctas, porque comprende su interconexión con todos en el mundo. No lo sé, creo que yo querría los números de la lotería. Y hablamos de esto y hablamos de Julia Mosbridge porque ella lo menciona en el ámbito financiero, que muchas personas usan este tipo de habilidades de diferentes maneras para hacer predicciones y tomar decisiones sobre carreras de caballos, sobre juegos, sobre decisiones financieras. La idea es que, según un materialista estricto, si esto fuera real, todos lo harían y ganarían la lotería. Pero la idea no es que todos puedan aprender a hacerlo. Y bueno, creo que también es un poco como lo que tú decides que es algo nefasto, para mí podría parecer lo más inteligente que se puede hacer, ¿verdad? Si mi familia sufre y necesitamos dinero, no lo veo mal. Esas son algunas de nuestras dudas al respecto. ¿Existe una fuerza en el universo que también decide, ya sabes, lo que está bien y lo que está mal, en niveles que normalmente dejamos para conversaciones religiosas y no espirituales? En la línea de cosas como, ya sabes, la precognición, ¿qué es la sincronicidad? Ya sabes, cuando la gente empieza a ver mucho un número, ¿es atención selectiva? ¿O hay algún otro lenguaje en el que podamos operar? ¿Y cómo ves la sincronicidad? Do you view synchronicity? ¿Qué está pasando en el universo cuando hay eventos sincrónicos? Sí, y de nuevo, para las personas que tal vez no conozcan completamente la palabra, es simplemente eso. Cuando hay dos eventos que suceden de manera sincrónica al mismo tiempo, pero no hay una razón causal para que sucedan, a eso le llaman algo sincrónico. Le dicen causalidad sin causa. Y por lo tanto, implica que algo del universo está juntando estas cosas de una manera interconectada, tal vez debido al deseo sincero de una persona u otra, o por alguna otra razón. Y entonces, solo para que la gente lo sepa, como directora de la Academia para el Avance de las Ciencias Postmaterialistas, publicamos un libro de ensayos sobre la sincronicidad en científicos y académicos, con sus propias sincronicidades y cómo creen que esto les da una comprensión de cómo funciona el universo. Y así que básicamente sí creo que de hecho suceden con más frecuencia, cuando en realidad quizás podría decir como que te sueltas un poco y te permites moverte de manera un poco más espontánea en el mundo, en lugar de eres abierta y no controlas cada momento de tu vida. Por eso se requiere esa apertura. Y también diría que a menudo parece que hay un deseo sincero de la persona de alguna manera, cuando veo algunos de los ejemplos. Así que obviamente fue Jung quien acuñó el término porque él creía que era muy real que existía esta interconexión en el universo, que permite que personas o eventos se unan para ayudar a que algo avance en tu vida o para que surja una nueva comprensión en tu vida. Creo que un ejemplo de mis propias sincronicidades fue cuando mi maestra de meditación, durante mi año sabático con ella en la oficina, ya por regresar a la Universidad de Oregón, donde enseñaba, me preguntó: entonces, Marjorie, ¿te vas a casar? Y le dije, bueno, no tengo ningún deseo de casarme, porque no podría hacer lo que estoy haciendo ahora contigo, irme un año sabático, investigar, y no dijo nada más. Luego llego a casa en Eugene, Oregón, como una semana después. Y este hombre me llama por teléfono y dice, bueno, estoy interesado en la meditación y escuché que tienes un centro de meditación en tu casa. Conseguí tu número y quiero intentarlo. Le dije que sí, pero él respondió que es algo escéptico y no está seguro. Le dije que soy una profesora común de neurofisiología, nada especial. Ven y compruébalo. Él entra por la puerta principal unos días después en la noche para el programa. Y sentí que me iba a casar con él ahora. No dije nada porque soy una líder apropiada de un centro de meditación, así que no dije nada. Pero luego, 7 semanas después, él se queda después de que todos se han ido y dice, Marjorie, tengo algo que confesarte. Y yo dije, ¿qué? Él dijo, me atraes increíblemente. Ay, Dios mío. Y nos casamos, ya sabes, un año después. Así que ese es un ejemplo de esos eventos que se juntaron y que no podía explicar. Y me pareció muy gracioso que yo supiera que me iba a casar con él. Es como, está bien. Así que creo que si ves la cantidad de ensayos en ese libro, es maravilloso, porque realmente te dan una idea de todas las diferentes maneras en que las personas han experimentado que esto sucede de nuevo. Hay uno hermoso de Juana Walton, quien es profesora en el Reino Unido. Ella acampaba con su familia en la casa rodante,
Tenían una tienda extra porque eran dos familias, una en el remolque y otra en la casa rodante. Cuando se detuvieron a almorzar en un lugar, extendieron la tienda en el suelo para entrar a la casa rodante. Y mientras almorzaban en la casa rodante, unos tipos les robaron la tienda de campaña. No se dieron cuenta hasta que miraron y ya no estaba. La chica vio a unos tipos por la ventana trasera y pensaron qué hacer, ya que tenían dos familias y no podían seguir acampando. Aún así, fueron al siguiente campamento y llegaron en la tarde. Y ella simplemente pregunta casi tontamente por casualidad, ¿tienen otra tienda de campaña por ahí? Tal vez podríamos comprarla o podríamos pedirla prestada o algo así. Y el dueño del campamento dice, no lo vas a creer, pero alguien nos dejó una tienda de campaña hoy más temprano. Y dijeron, ya sabes, si tienes a alguien a quien te gustaría dársela, adelante, da igual, ya no la necesitamos. Cuando vieron la tienda de campaña era casi igual, no totalmente, pero sí la misma, amiga. Vieja, con varias rasgaduras, ahí estaba. Del universo hay una sincronicidad, un armario. ¿Cómo podemos explicarlo? Se me pone la piel de gallina al escuchar eso. Pienso que es parte de esta conexión más allá del tiempo y el espacio disponible para nosotras. Y de alguna manera caemos en esas cosas. Creo que sí suceden más a menudo. Después de esos despertares, por supuesto, creo que probablemente también estamos más atentas. Creo que probablemente es una combinación de ambas cosas. Y quiero regresar a lo que dijiste sobre plantar una idea en la mente de alguien y hacerlo de manera realmente práctica y positiva. Una vez tuve un maestro que también describió esta capacidad y solíamos sentarnos en la explanada de una escuela que estaba junto a mi oficina. Ella decía que si te concentras en alguien que pasa y te tranquilizas, podrás escuchar lo que piensa. Y yo solía pensar, bueno, eso es muy difícil porque tengo una imaginación muy activa. ¿Cómo sabes que es real y cómo sabes qué te estás inventando? Tu ejemplo de poner un pensamiento y hacer que se rasquen es interesante. Y también notarás que cuando pones tu mente en la conciencia de otra persona y estás cerca, esa persona comenzará a moverse un poco. Que puedes, si observas su movimiento físico o reacción, pueden sentirse escuchados o vigilados de la misma manera que si estuvieras mirando fijamente a alguien. Eventualmente notarán que los observas desde el otro lado del restaurante y te devolverán la mirada. Entonces, primero creo que es importante, podemos comunicarnos con las personas a distancia para ofrecerles condolencias o conectarnos con ellas. Algunos le dicen sanación a distancia, donde envías energía. Pero tal vez hablemos un poco sobre esta idea de comunicarse, ya sea a nivel del alma o a nivel no consciente, con personas de forma remota, para tal vez ofrecer ideas no de una manera nefasta o como, oye, sé que puede que te haya hecho algo. Antes de abordarlo en el ámbito físico, abordemos esto en el ámbito energético. Linda pregunta, y la respuesta es sí, y quiero darte otro hermoso ejemplo de ello. Lo escuché en una reunión sobre experiencias cercanas a la muerte, y fue una mujer que dijo que había estado en un accidente automovilístico y que había sido un accidente muy grave y que de hecho tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y ella dijo que mientras estaba fuera de su cuerpo e inconsciente, sin responder de ninguna manera, una mujer pasó en otro auto y le envió una oración pidiendo por lo que sea, su bienestar. Y ella escuchó eso. Y ella dijo, no entiendes lo importante que es para quienes tienen problemas saber que a alguien realmente le importaron. Así que ahí tienes un ejemplo. Y yo diría que sabemos que eso sucede, por supuesto, cuando nuestros seres queridos están en peligro o están enfermos. Eso nos llega de alguna manera, especialmente para las personas que están conectadas emocionalmente. Absolutamente sí. Y creo que la gente tiene ese sentimiento de que cuando otros están rezando por tu bienestar, realmente parece ayudar. Hay algo en esa interconexión y esa positividad y ese sentimiento de que quieren lo mejor para ti que sí ayuda. Y quizá en parte es porque eso ayuda a nutrir nuestro propio sistema de creencias de querer quedarnos, estar aquí y mejorar. ¿Vivir más tiempo equivale a vivir mejor? Muchos buscan longevidad con prácticas curiosas, pero quizá no vivan más. Pero parte de mí
Quiere decir que creo que se trata de vivir mejor, pero también de contribuir de alguna manera positiva al mundo y de aportar a nuestros propios objetivos, de elevarnos a nosotros mismos y a los demás en el mundo. Creo que eso es lo que nos ayuda a vivir más tiempo y quedarnos en el mundo. Si un ser querido como un esposo de 50 años muere, quizá está bien dejarlo ir y seguir adelante. No juzgo cuando alguien pierde a un ser querido y quiere estar con ellos. Si eso es lo que quieren, está bien. Las personas que reciben oraciones o pertenecen a grupos de oración sanan más rápido de problemas médicos. Entonces, ¿simplemente saben que están siendo cuidados? ¿O existe algún tipo de intercambio de energía no física que les ayuda a acelerar el proceso de sanación? Cerraré esta parte pidiendo a la gente que lo intente. Si estás en conflicto con alguien, si necesitas presentarle una idea a alguien, simplemente siéntate en silencio y piensa en esa persona. Piensa en poner la idea, no implantarla en su cabeza, sino ponerla en el espacio entre ustedes, en tu mente, y decir, ¿son receptivos a esto? Creo que es importante no tener una influencia agresiva o enérgica sobre las personas. Y quizá la manera de hacer eso es ponerlo en el espacio entre ustedes y reconocer que no estás tratando de controlar a alguien. La otra cosa de la que hay que estar consciente es que cuando puedes sentir a alguien muy intensamente, y creo que la gente puede identificarse con esto, puedes sentir como, oh Dios mío, de repente estoy pensando en esta persona, y es como intrusivo. Puede ser que esa persona esté enviando algún tipo de emoción o pensamientos hacia ti que quizá no sean del todo positivos. Así que tenía curiosidad por saber tu opinión cuando hablaste sobre la mediumnidad y la idea de la energía negativa. ¿Crees que podemos ser influenciados? Y parte de una práctica espiritual saludable es sentarse y ser consciente de lo que puede estar en nuestro espacio y crear algún tipo de límite alrededor de eso. Definitivamente, y claro, lo sabemos. Quiero decir, he tomado talleres de Reiki y he hecho prácticas, y a menudo hablan de eso, incluso con el Reiki. De esta manera, simbólicamente creas una barrera de seguridad a tu alrededor mientras haces esto. Y esto planteó otro punto interesante que creo que es importante tener en cuenta, que cuando sanamos a otras personas, existe la posibilidad de que podamos absorber esa energía que podría no ser buena para nosotras. Quienes practican Reiki suelen hacer un proceso de purificación después para mantener su cuerpo elevado y puro. No es que no debas hacer sanación energética, solo hay que ser consciente de que estas energías no siempre se quedan con una persona al interactuar. Creo que a veces tenemos esa sensación cuando estamos en una habitación con una persona muy negativa. Simplemente no nos gusta esa energía y queremos irnos. Entiendo eso y creo que es cuestión de ser consciente. A menudo la gente ha dicho que las personas que en realidad son líderes espirituales pueden absorber, tomar la energía de aquellas personas a las que están tratando de ayudar y despertar. Y de nuevo, no es que no lo hagas, sino que intentas asegurarte de que te aclaras, sea lo que sea que eso signifique. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre tu trabajo? Has escrito muchos libros y artículos. Yo me enfoco en Conciencia Infinita, el despertar de una mente científica. ¿Dónde puede la gente saber más de ti? Así que si entran a Amazon, definitivamente pueden encontrar más de esos libros que hemos publicado a través de la Comisión Galileo y también de las AAP. Así que ese es un lugar. Y por supuesto, tengo un sitio web que se llama marjoriebullicott.com y trato de tener mis diversos podcasts allí. Si la gente quiere saber un poco más sobre lo que he estado haciendo y un poco más sobre mi trayectoria, porque de hecho probablemente está claro que todavía tengo dos roles. Soy neurocientífica de rehabilitación. Trabajo con accidente cerebrovascular, Parkinson y niños con parálisis cerebral. Además, tengo un libro de texto en su 6ª edición. Mi principal enfoque ahora es lo que hablamos hoy. Es como realmente entender la conciencia y espero que si la entiendo mejor como neurocientífica, tal vez pueda ayudar a otras personas. A través de ese compartir, ver que podemos tener tanto la parte objetiva de nuestro mundo y nuestra realidad, junto con esa parte experiencial, trabajando juntas para realmente ayudarnos a sentir esa interconexión entre nosotras. Gracias, doctora Wilcott. Fue un placer hablar contigo. Gracias, fue maravilloso estar hoy con ustedes. Hay dos cosas que me vinieron a la mente que quería compartir. La primera es, y no es que me esté echando flores. Cada vez que paso por un accidente, envías un buen pensamiento. Lo hago en voz alta para que mis hijos me escuchen. Ellos creen que soy una hippie y dicen que estoy loca.
Cuando me preguntan por qué lo hago o lo hice, no es por ninguna de esas razones raras, pero supongo que sí lo es, y creo que eso fue lo que me impactó al hablar con la doctora Willicott. Esta perspectiva con la que ella ve el mundo significa que todo es posible, cualquier cosa y todo es posible. Y entonces esa idea de tomarte un minuto cuando pasas junto a un accidente, esto es lo que yo digo. Espero que estén bien, eso es todo. ¿Creo que eso tiene poder y que está moviendo las moléculas y eso? No, pero según la doctora Willicott, tal vez sí, ¿verdad? Todo es posible y cualquier cosa es posible. Así que eso te permite estar abierta, te permite ser comprensiva, te permite buscar una solución, te permite incluso hacer algo tan loco como creer en la paz. Cuando solo parece haber guerra, Lo hace, empieza a cambiar lo que creemos que es posible. Y lo que me encanta es el ejemplo de la esponja, porque es algo muy tangible. Tú y yo literalmente estamos grabando esto que se va a publicar en un par de semanas, pero grabamos ayer. Conversamos sobre cómo creamos límites para nosotros mismos, vivimos en ellos y luego nos preguntamos por qué nos sentimos limitados y qué implica comenzar a expandir esos límites. De nuevo, me gusta su explicación de que lo hacemos en un equilibrio donde no simplemente nos abrimos por completo. Ahora estoy conectado con todo lo que siempre ha sido y todo saldrá bien. Las personas que realmente veo que se van demasiado en esa dirección realmente luchan. En la vida diaria suelen tener muchas dificultades financieras y no logran desenvolverse bien en el mundo físico. Y hay algo en equilibrar nuestra exploración espiritual con una base muy práctica en el hecho de tener que navegar y tomar decisiones. Ahora bien, ¿cómo utilizamos parte del amor, la compasión, la percepción e incluso las habilidades intuitivas que podemos obtener de esa expansión espiritual para ayudarnos a navegar por el mundo real, sin simplemente descuidar nuestras responsabilidades y dejar de tomar decisiones y hacer el trabajo duro que se requiere? Puedes hablar de personas que tienen habilidades especiales y, pueden tener, ya sabes, diferentes habilidades de esta manera. Se vuelve una habilidad especial, fenómeno PSI o percepción extrasensorial. pero es también posible que haya personas que tengan acceso a cosas que inherentemente les impiden gestionar otros aspectos de sus vidas. Esto me resulta muy interesante porque la idea es que se trata de personas que a menudo son institucionalizadas, a menudo son descartadas, a menudo se les llama locos. ¿Sabes cuántas personas? Lo hablamos con la oficina de premoniciones. Piensa en cuántas personas están en instituciones psiquiátricas diciendo muchas cosas que no suceden, pero muchas cosas que sí suceden. A un nivel, ya sabes, de especificidad que es increíble. Así que creo que ese también es como el punto doloroso. Hay personas, y escucharás esto de sanadoras, que dicen, ¿no se supone que deba estar funcionando en este mundo? No fui diseñada para estar aquí y para manejar las cosas que estoy manejando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices respecto a que hay personas que creen que no están hechas para este tiempo, pero también lo escucho como una especie de excusa. La vida es un reto, implica mucho papeleo y sobrecarga digital. A veces solo estar aquí es difícil. Si dices que no estás destinado a esta línea de tiempo, entonces también estás luchando contra el universo, ¿verdad? Es decir, viniste aquí para experimentar algo. Y si crees en una cosmología divina, sincronizada, sabia e inteligente, knowledgeable, intelligent, de la que formas parte, entonces debes creer que viniste aquí por una razón específica y que tienes un papel que desempeñar. Entonces, decir que hubo un error es básicamente decir que el universo calculó mal y me envió, en lugar de decir, en realidad, espera un segundo, en realidad es difícil estar en este cuerpo físico. Hay un par de cosas que diría que son súper prácticas que podemos hacer para usar nuestra espiritualidad y ayudarnos a navegar el mundo. Y has descrito la ciencia de... Las cubriremos más a fondo en la página de Substack. Puede ser Alex Breakdown en Substack. Acompáñanos ahí. Es una comunidad increíble y en crecimiento donde profundizamos en formas prácticas de hacer las cosas, además de publicar contenido que no está disponible en ningún otro lugar. Pero una es que
Si estás en una situación difícil, ¿cómo mantienes la posibilidad de algo más y lo ves desde otras perspectivas? Hablas de cómo, desde una perspectiva neurocientífica, en realidad no estamos retrocediendo. Y estamos tratando de evitar volver a caer en esos surcos neuronales que pueden llevar a pensamientos catastróficos o a un pensamiento muy binario, de blanco y negro. Y podemos estar abiertos a más posibilidades y formas de resolver problemas. El número 2 es un poco más espiritual y hippie, pensando en cómo acercarte a las personas en tu vida con quienes puedas tener conflictos no resueltos o ni siquiera un problema, pero sí algo que necesita ser hablado. Puedes acercarte a ellos en el mundo no físico y ensayar la comunicación. Podemos hablar de lo que eso implica y cómo hacerlo. Y junto con eso, si alguien sigue viniendo a tu mente, ¿qué significa eso? ¿A qué te podría estar llamando eso? Creo que, de forma similar, empezar a buscar sincronicidades puede ayudarte a ver que estás en el camino correcto cuando tratas de navegar el mundo. Absolutamente, también tengo algunas cosas prácticas que me gustaría agregar a eso. Así que nos veremos en Substack para eso. Gracias por estar aquí. Por favor, acompáñanos en Substack para continuar con esta conversación y muchas otras más. Desde nuestro breakdown hasta el que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD.